tenemos el enorme agrado de dialogar con Carlos Chacón, un amigo de Sescos que muy generosamente dialogará con nosotros hoy. Carlos es director ejecutivo del prestigioso Instituto de Ciencia Política en Colombia, Bogotá, el Instituto Hernán Echavarría Olázaga, y es un gran conocedor obviamente, de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa en la coyuntura de la región. Carlos, es un gran gusto estar en contacto contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Pedro, es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora. Carlos, ¿en qué contexto llega Gustavo Petro al poder para hablándole a un público no necesariamente colombiano, sino regional? Bueno, llega después de la pandemia, en un momento en el que distintos sectores promovieron marchas, protestas, que no fue solamente en Colombia, lo vimos en Chile, en Ecuador, es decir, en un contexto muy latinoamericano, en una coyuntura donde Gustavo Petro pues quería o proponía combatir su principal enemigo, que en ese caso era el uribismo, lo que ellos englobaban como el uribismo, como 20 años de gobierno uribista y que querían claramente cambiar esa forma de gobierno y era obviamente la oportunidad de que él llegara al poder. Así llega con una votación muy reñida, con un outsider que era un empresario que había sido alcalde de una ciudad colombiana que se llama Bucaramanga, que de hecho lo habían destituido por presuntos problemas de corrupción, una persona que también prometía, digamos, bastante populista, al igual que Petro, que prometía acabar con la corrupción, que había hecho su campaña por TikTok, entonces no era nadie que tuviera un proyecto político con unas bases programáticas o ideológicas claras. Y en esa coyuntura, pues Petro gana por un poco menos de 1 millón de votos. ¿Y cuál consideras tú que en ese contexto donde el Partido Conservador y Liberal ya no pesan o no existen y el uribismo primero se metió allí en el medio y hoy tiene otra perspectiva y otro contexto? ¿Cuál es el estado actual de la democracia en Colombia? Y a partir de eso, ¿no? Lo que hemos visto en la región, vemos con preocupación determinadas manifestaciones y actitudes de Petro. Por cierto, tuvo una gran repercusión lo acontecido el 8 de febrero pasado, algunas semanas pasadas, cuando simpatizantes de Petro rodearon, ni más ni menos que el edificio de la Corte Suprema. ¿Cuál es el estado para ti actual de la democracia en Colombia en este contexto? Sí, dos cosas muy rápidas porque el contexto es importante para que los que nos ven y nos escuchan entiendan un poco lo que está pasando en Colombia. En Colombia, últimamente han crecido mucho los partidos. El Consejo Nacional Electoral le ha empezado a dar personería jurídica nuevamente a un montón de partidos que en su momento existieron, luego se acabaron, que en medio del conflicto surgieron, se acabaron, etcétera. Hoy estamos hablando de alrededor de 30 partidos políticos o movimientos. Varios de los partidos políticos, entre esos el Partido Conservador, que era oposición a Petro, el Partido de la U y el Partido Liberal, que fueron partidos que hicieron campaña en contra de Gustavo Petro, que advertían los riesgos del proyecto político de Gustavo Petro. Una vez Gustavo Petro ganó las elecciones, se fueron a hacer coalición de gobierno. Eso le dio a Petro gobernabilidad en el Congreso para tramitar sus primeras reformas. ¿Eso qué implica? Eso tiene unas implicaciones muy importantes, es porque el único partido que quedó en oposición en su momento fue el Partido Centro Democrático, después se le sumó el Partido Cambio Radical y ahora, digamos desde el año pasado, el gobierno Petro empezó a pelear con otros partidos, varios de los cuales se declararon en independencia, como es el caso del Partido Conservador, que de todas maneras le ha seguido apoyando al gobierno, especialmente en la Cámara de Representantes, varias de sus propuestas de reforma. Y lo que terminamos viendo el año pasado es que el Partido Conservador, si bien no votaba afirmativamente algunas de estas propuestas, le hacía quórum para que pudieran votar y pasar las reformas de Gustavo Petro. Entonces, es un panorama de gobernabilidad complejo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el hijo de Gustavo Petro eh, ya le han formulado cargos por haber recibido dineros que entraron de manera irregular a la campaña presidencial, de haber aceptado esos dineros, de haber malversado esos recursos. Básicamente está siendo investigado por la fiscalía por varios delitos que ya están en la fase de juzgamiento. Y eso lo que está llevando, es decir, ya la fiscalía imputó los cargos, ya eso está llevando a que pues obviamente haya una tensión entre el presidente y el fiscal. Fiscal que terminó su periodo el 12 de febrero. Entonces, ¿cómo es el procedimiento en Colombia? Muy rápido para los que no saben es, el presidente envía una terna
nombre tres personas, postura tres personas, y la Corte Suprema de Justicia tiene que elegir. El mecanismo de elección es que gana el candidato que obtenga las dos terceras partes, es decir, no es mayoría simple, sino es un voto calificado de dos terceras partes. No es la primera vez que en Colombia la Corte se demora en elegir el fiscal y quien queda en el interinato es el vicefiscal. En este caso, la que quedó es una fiscal que era muy cercana al exfiscal que, más allá de sus investigaciones o de su papel como fiscal, también obraba de alguna manera con unos discursos muy políticos en contra del presidente Gustavo Petro, en respuesta a los ataques sistemáticos del presidente a la fiscalía y a la labor del fiscal, llegando incluso a decir que él era el jefe de Estado y por lo tanto el jefe de la fiscalía. Eso lo llegó a decir en algún momento el presidente, cosa que el fiscal salió a debatirle y a explicarle que hay separación y equilibrio de poderes y que él no es el jefe de la fiscalía. Entonces, en ese contexto, se presenta la terna en agosto, empieza el proceso, la Corte, ninguna de las candidatas postuladas por el presidente Petro ha obtenido esa mayoría calificada y empieza entonces la preocupación del presidente de quien queda a cargo del proceso de su hijo es una fiscal que ha estado en la fiscalía, que es la vicefiscal, y no logra cambiar una fiscal que eventualmente pueda ser mucho más favorable al gobierno, porque fue postulada por el propio presidente. Entonces, de alguna manera, además, porque hay que decirlo, de la investigación del hijo del presidente derivan investigaciones sobre el financiamiento irregular de la campaña presidencial, lo cual es muy grave en Colombia y en cualquier país. Es decir, básicamente se establecería que esta campaña recibió dinero de forma ilegal y por lo tanto queda en entredicho la legitimidad de esa elección presidencial. Por eso es tan importante entender este tema. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que la Corte, como les he contado, hemos tenido durante muchos meses fiscales encargados. No es la primera vez. Han sido varias las oportunidades en que la Corte se demora muchos meses en elegir porque el mecanismo es muy complejo. Imagínense ustedes, de 26 magistrados, lograr las dos terceras partes de uno de tres candidatos. Si esto fuera entre dos candidatos sería mucho más sencillo, pero es que son tres candidatos. Ha Y habido perdón, empates. Carlos, te interrumpo. ¿Hay un límite de tiempo de la Corte para No, hacer eso? ¿O puede? No. no, Eso puede ser. lo que te digo, la Corte se ha demorado mucho tiempo, muchos meses en hacer este proceso. No es nuevo en Colombia que esto suceda. ¿Qué es lo particular? Que sectores afines al gobierno, cuando esto ya pasó en alguna oportunidad con el expresidente Uribe, incluso la Corte le devolvió la terna. Es decir, tuvo que volver a presentar otros ternados. En este caso no le han devuelto la terna, la han respetado, lo cual hay que decirlo, la Corte no le está cuestionando las cualidades ni las calidades de sus ternadas, simplemente ninguna de las tres ha obtenido esa mayoría que se necesita. Pero es muy particular porque aquí sectores académicos, políticos y de opinión que apoyaron la decisión de la Corte en la época del gobierno Uribe, que salieron a respaldar la Corte, a decir que la Corte tenía el derecho a tomarse su tiempo, hoy en día lo que hacen es presionar la Corte y hacerle eco a las presiones del presidente. El presidente quiere presionar que se elija un fiscal. ¿Qué empezó a hacer el presidente? Que ya es recurrente y para entender lo que estamos viviendo en la democracia colombiana es que el presidente ha tenido una narrativa amigo-enemigo. Entonces, ha estigmatizado a los empresarios, ha estigmatizado a la derecha, ha estigmatizado a todo aquel que se oponga a cualquier proyecto de ley, proyecto de reforma, con una estigmatización muy grave, ¿no? Porque los hace ver como enemigos del pueblo, que no quieren el cambio. Y lo que ha hecho es sacar a la gente a las calles. Pero cuando hablamos de la gente, ¿a qué gente? En particular, a unos sindicatos específicos y a unos sectores políticos afines a él. Hay que decirlo que estas movilizaciones no han sido masivas como en años anteriores lo llegaron a hacer en medio de las protestas de lo que se conoce, digamos, sí, de todas esas protestas que se dieron entre el 2019 y el 2021, que fueron violentas, que terminaron en ataques terroristas, en quema de buses, en personas que morían en la carretera porque no dejaban pasar las ambulancias, bloqueos, quema de bancos, en fin. Todo este contexto es importante porque Petro lo que hace es decir, hay que, digamos, quieren darle un golpe blando, se inventó el tema del golpe blando, no es ningún golpe blando, están investigando a su hijo, existen las pruebas, los testimonios, las grabaciones, está todo, la opinión pública los conoce, corresponde a la justicia
juzgarlo y condenarlo si es del caso, por supuesto. Aquí prima el principio de presunción de inocencia, pero hay unos elementos probatorios importantes que ya conoce la opinión pública. Entonces el presidente empieza a llamar a la movilización porque él dice que tienen que salir a defender el gobierno porque le quieren dar un golpe blando, ¿cierto? Y que esto es toda una estrategia de lawfare, que es el mismo argumento que usó Lula, que usó Correa, que usaron otros, cuando los empiezan a investigar o empiezan a investigar a sus gobiernos por actos de corrupción. No olvidemos que también aquí en Colombia cursa una investigación porque la señora Laura Sarabia, quien era la mano derecha del presidente, mandó a interrogar a una niñera en los sótanos del Palacio de Nariño porque se le perdieron unas maletas con plata que todavía no sabemos ni cuánta plata era ni de quién era esa cantidad de plata tan grande que al inicio se dijo que se habían robado de una funcionaria que no tiene esa capacidad adquisitiva. Pero además se usó a la fuerza pública para interrogar con polígrafo a una niñera, es decir, un claro abuso de poder. Todas estas investigaciones están en la justicia en este momento, pero el presidente dice que eso es un golpe blando que le quieren dar, lo cual debo decirlo y lo afirmo categóricamente, no es cierto, porque aquí se ha respetado la figura del presidente. Aquí nadie está diciendo que se derroque a Gustavo Petro, si bien por allá algunos grupos eventualmente han mencionado temas, eso no representa ni de lejos a ningún sector de la sociedad colombiana. Todos queremos que se obre en el marco de la Constitución y la ley. Pero él dice eso y lo que hace es movilizar. ¿Qué pasa? Empieza a decir que la Corte tiene la obligación de elegir a su fiscal. Y convoca estas movilizaciones y esas movilizaciones llegan al Palacio de Justicia con un elemento simbólico muy importante. Y es que en esas movilizaciones había gente con la bandera del M-19, que fue la guerrilla en la que militó Gustavo Petro y que fue la guerrilla responsable del holocausto del Palacio de Justicia en la década de 1980, asesinando vilmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa guerrilla fue responsable de la toma de ese palacio, de haber asesinado magistrados, magistrados auxiliares, funcionarios de la rama judicial que estaban en el palacio. Y claro, empieza este movimiento, no dejaban ingresar ni salir a nadie. El 8 de febrero, banderas del M-19, el presidente exigiendo que la Corte eligiera, que escuchara el clamor del pueblo, cuando no era el pueblo, son los sindicatos afines a Gustavo Petro. Y pues ya la Corte se empezó a pronunciar, a decir es que a nosotros no nos pueden pronunciar. Esto claramente demuestra una actitud del presidente que pone en riesgo la democracia porque atenta contra la separación y equilibrio de poderes, pero sobre todo contra la independencia de la justicia. Y esto es muy grave, porque esa es una práctica, es decir, él lo que hace es llamar a las movilizaciones para que esa movilización empiece a generar una serie de violencia, atemorizar a los magistrados para forzarlos a tomar una decisión. Eso es antidemocrático, querido Pedro. Eso no tiene otro nombre. Eso se llama ser antidemocrático. En una democracia liberal, que es la que nosotros tenemos en nuestra Constitución y la que defendemos en el Instituto de Ciencia Política, la separación de poderes, la independencia y la autonomía de la justicia son fundamentales. De lo contrario, no tenemos democracia. Entonces, esa es la coyuntura en la que estamos. Creemos que claramente la opinión pública que salió a respaldar a la Corte, el pronunciamiento de la Corte, fue muy importante porque internamente muchos sectores salimos abiertamente a rechazar la conducta del presidente y de los violentos que intentaban obstaculizar y presionar la labor de los magistrados. Desafortunadamente, el gobierno, con su capacidad diplomática, promovió un pronunciamiento de la OEA totalmente desafortunado, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos totalmente desafortunado, haciendo ver que era que la Corte no quería nombrar fiscal para básicamente torpedear la fiscalía, etcétera. No es cierto, es que no, insisto, no es la primera vez que en Colombia sucede esto. Entonces, ese es el contexto, esa es la preocupación, eso es lo que estamos viviendo. El llamado es a la comunidad internacional a que esté vigilante de esas actitudes de Gustavo Petro. Y hay que decirlo, si bien muchas de estas manifestaciones no han sido violentas, hay que recordar que es que los mismos que hoy convocan a esas manifestaciones fueron los que convocaron a las manifestaciones que derivaron en vandalismo y en terrorismo entre 2019 y 2021. Muchas gracias, Carlos. Una situación sumamente compleja. Y en ese contexto, ¿cuál es la popularidad de Petro? ¿Cómo han repercutido sus medidas, esta cosmovisión política económica que tiene? Y cuál es la perspectiva de la oposición en ese sentido? ¿Cómo hay una oposición, lo que a partir de tu descripción, que parece estar
desarmada, ¿no? O que no tiene un claro referente o opositor, tanto en persona como en partido político, y cuáles son las perspectivas entonces para el 2026. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la popularidad de Petro en este contexto? ¿Cómo han repercutido sus medidas? Y cuál es el estado de la oposición en clave del 2026? Mira, lo primero, pues la imagen, por supuesto, está por debajo del 30% según algunas encuestas, en otras un poquito por encima del 30%, entonces podríamos decir que aproximadamente un 30%. Eso depende de la encuesta. Si la paga el gobierno, por supuesto, es casi del 40%. Eso depende de quién haga la encuesta. Pero lo cierto es que hay un sentimiento de preocupación generalizado en muchos sectores de la sociedad respecto a lo que está pasando. ¿Cuál es el efecto de sus medidas? Pues la estamos viviendo en este momento. Existe una enorme desconfianza del mercado porque las propuestas de reforma que se están tramitando en el Congreso son abiertamente reformas que ponen en riesgo la iniciativa privada. Ellos no creen, Petro lo ha dicho en muchísimos discursos y no solamente de ahora, sino históricamente en su carrera política. Está en su libro, Petro no cree en el sector privado, no cree en el papel del sector privado, él cree en unas pequeñas empresitas, microempresitas que sean casi que de subsistencia, pero él no cree en la gran empresa, él no cree en el crecimiento empresarial. Él ve en los empresarios casi que un enemigo, como su contradictor, porque como tú lo dices, no hay un gran contradictor con el que él pueda enfrentarse. Entonces, lo que él hace es sistemáticamente estigmatizar al empresariado, responsabilizarlo de que sus reformas no pasen. Son reformas que claramente generan incertidumbre, son unos cambios muy profundos en la realidad política e institucional colombiana. Sus medidas, su reforma tributaria, ya estamos viendo los efectos, todas las decisiones. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el principal efecto? Que Colombia en el 2023 creció más o menos al 0,6%. Eso no es crecer. Que la inversión ha caído un menos 17%, que el desempleo sigue en el 10%, que sí, la inflación baja un poco, pero quienes saben de economía tienen claro que la inflación no es una foto en un momento determinado, sino es como un video porque son las fotos de varios momentos. Entonces, si ha bajado, presionó al Banco de la República, que en Colombia es bastante independiente técnicamente, lo llevaba presionando desde el año pasado todo el tiempo para forzarlo a bajar las tasas de interés. Finalmente el banco accedió en diciembre y lo volvió a hacer recientemente, pero es muy preocupante que en esta coyuntura esas bajadas de tasas al final de día lo que lleven es a que vuelva a subir la inflación, porque todos sabemos que desafortunadamente al ser la inflación un fenómeno eminentemente monetario, pues tiene unos efectos complicados cuando las tasas empiezan a bajar antes de que uno controle la inflación, yendo incluso en contravía de lo que están tomando otros bancos centrales como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que están muy cautos, aun cuando los indicadores de esos países son buenos. Ahora imagínate Colombia con indicadores tan malos. ¿Cuál es el efecto hacia el 2026? Pues mira, no, hay mucha incertidumbre, digamos, ya claro, hay candidatos, precandidatos, está la exalcaldesa de Bogotá, ya se está mencionando una gran comunicadora colombiana que desde su medio de comunicación ha hecho de alguna forma revirada una cantidad de escándalos, etcétera, ex candidatos presidenciales que por supuesto ya están sonando, pero en el sentimiento, digamos, generalizado no se percibe todavía un gran contradictor del proyecto del presidente Petro. Hay que esperar, igual todavía falta mucho tiempo, pero hay un referente muy importante y son las elecciones locales que pasaron el año pasado en octubre, donde las principales ciudades quedaron en manos de políticos de otras tendencias distintas a las del gobierno, a pesar de que él tenía sus propios candidatos. Eso, digamos, internamente y externamente fue visto por muchos como una derrota al petrismo, como casi que un termostato para medir qué tanto estaba la aceptación de la gente. Ahora, hay que decirlo, no es la primera vez que en las elecciones regionales los resultados son bastante distintos a los del partido de gobierno, pero sí fue muy diciente porque el proyecto político del pacto histórico no tuvo grandes candidatos con enorme capacidad de hacer daño. Bogotá, que ha sido un fortín de la izquierda históricamente y especialmente un fortín de Gustavo Petro, el candidato del petrismo quedó de tercer lugar. Eso es muy importante porque muestra que la gente también está un poco cansada de lo que está viendo del proyecto político del petrismo, y los dos candidatos que quedaron fue uno del nuevo liberalismo, el hijo del fallecido Luis Carlos Galán, y un outsider que fue un exfuncionario del gobierno anterior que se lanzó y quedó de segundo. Entonces, eso también va dando una idea de lo que puede estar sucediendo en el país. Habrá que esperar
ya faltando un año para uno ir viendo qué candidatos se perfilan, pero lo que es cierto es que hoy en día no hay un gran partido o una gran fuerza política que uno perciba como la de oposición a Gustavo Petro, más allá de que, como mencioné, el Partido Centro Democrático y Cambio Radical lo están haciendo en el Congreso. Es una tarea que ellos ya están haciendo y no la están haciendo desde ahora, la están haciendo en el caso de Cambio Radical después de un tiempo, pero el Centro Democrático sí desde el principio, pero no se ve en este momento como una gran coyuntura de un partido en torno a un solo candidato. Es decir, no tenemos, para que me entiendan, no tenemos una María Corina Machado que se esté enfrentando a Gustavo Petro. ¿Sí? No la hay todavía, no hay ese candidato o esa candidata. Habrá que No, esperar unos meses a que eso pase. no hay candidato y no hay, tampoco está ese un gran partido de oposición a partir de esta crisis y desafíos que tienen los sistemas de partido prácticamente en varios países de la región, con la excepción probablemente uruguaya y en un punto la chilena, pero tampoco, ¿no? Así que está esta crisis de partidos y crisis de liderazgo que se combinan. Y en ese contexto, Carlos, ¿qué ha quedado del uribismo? Y con la retrospectiva que te da el tiempo, ¿cuál es tu reflexión sobre, mirando para atrás y desde desde el presente, obviamente, ¿no? Como uno hace para reflexionar. ¿Cuál es tu reflexión sobre el uribismo con el paso del tiempo para la historia reciente de Colombia? Qué ha aportado y qué no al final del día? Es un proyecto político que hay que remontarlo a su contexto histórico, a inicios del 2000, lo que recibió del país, lo que entregó el país, lo que ha pasado respecto a la figura del presidente, respecto a su partido en las elecciones de Cámara y Senado, luego en las elecciones locales. Yo creo que los partidos políticos hay que verlos en su contexto a lo largo del tiempo, lo que hacen, la agenda que promueven, las ideas que promueven, las reformas que han hecho. Está claro que de todas maneras, haber sido 8 años de Uribe, luego Santos, que si bien traicionó a Uribe y tuvo su propia agenda, muchos lo seguían viendo como, al fin y al cabo, como una consecuencia de Uribe, y luego Iván Duque. Entonces, si tú sumas 20 años de gobierno, si se quiere, uribistas, con los matices, ¿no? Porque el propio Duque con Uribe no, pues tienen una fricción, una tensión. Durante el gobierno Uribe, de alguna manera, también fue bastante crítico del gobierno de Duque. Muchos congresistas del Centro Democrático fueron críticos del gobierno de Duque. Entonces, todos esos matices, yo te digo, valorar uno la posición de un partido político más allá o más acá respecto a estos temas es complicado. Lo que es cierto es que, claro, la narrativa en contra de lo que para algunos puede representar el uribismo hizo que la izquierda se fortaleciera, ¿no? Al ser un partido con tanto tiempo, directa o indirectamente en el poder, pues llevó a que el proyecto político desde el punto de vista narrativo fuera cómo derrotamos a esos que han estado en el poder y que hiciera también que, digamos, quedaran símbolos en torno a lo que ese partido era, y la narrativa fue esa para llegar al poder. Ahora están gobernando, no están haciendo digamos, no están generando esos cambios que prometieron en términos de mejorar el bienestar, superar la pobreza, construir paz, etcétera, sino simplemente cumpliendo promesas de hacer cambios profundos y reformas que cambiarían totalmente el modelo hacia un modelo mucho más estatista y colectivista, que es lo que hoy vemos de este gobierno. Habrá que ver cuál va a ser la alternativa de los partidos políticos, entre ellos el Centro Democrático, de cara al 2022 y para, obviamente, ver cómo van a responder a todo lo que va a quedar después de estos 4 años de petrismo. Excelente, Carlos, muy claras tus respuestas y profundas. Por último, una pregunta de una perspectiva regional, ¿no? ¿Cuál te parece que es el real grado de cercanía entre el actual gobierno de Colombia y el régimen chavista en Venezuela y cómo eso ha impactado en lo que pasa en Venezuela? ¿Tiene un rol Petro que jugar? Primero, ¿qué rol ha jugado Petro, ¿no? En la cuestión venezolana? ¿Cómo es la situación en la frontera? ¿Cómo es la situación de los propios migrantes? En algunos que, bueno, Venezuela siendo el principal lugar de destino y también de paso, ¿no? Hacia la peligrosa selva del Darién en adelante hacia Panamá y en busca de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo interpretás a Petro en esa crisis que él no creó, pero que estaba allí, que en un punto él fue, ¿cómo definirlo? Un actor con una simpatía chavista que, por cierto, no ha ayudado a la cuestión. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Tú lo has dicho, él tiene simpatía por el madurismo, por el chavismo, pues no recordemos, pues recordemos que él alababa a Hugo Chávez en vida,
dice que la crisis de Venezuela, la crisis migratoria, por ejemplo, es culpa del bloqueo de Estados Unidos o de las sanciones de Estados Unidos, lo cual todos sabemos que eso no es cierto, que las sanciones vinieron mucho después de que millones de venezolanos habían tenido que huir de su país, que la crisis humanitaria, alimentaria, económica, de todos los aspectos que vemos en Venezuela, no es culpa ni de Estados Unidos ni del cambio climático, como Petro también quiere hacer pensar que es que la gente migra por problemas de cambio climático y entonces el problema migratorio en América Latina, según Petro, es el cambio climático y no regímenes dictatoriales como el que tiene Venezuela. Básicamente es lamentable porque lo que hace es ayudarle a construir legitimidad internacional al régimen de Maduro. Es incapaz de condenar lo que pasa en Venezuela, de lo que le ha pasado, por ejemplo, a María Corina. Él simplemente pide que se hagan elecciones libres, pues eso es un saludo a la bandera con un régimen criminal como el que tiene Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro. Entonces, lo que uno está viendo permanentemente es que el gobierno colombiano calla frente a esas arbitrariedades y atropellos que está viviendo la oposición venezolana, lo legitima y con esos anuncios permanentes de que le vamos a comprar gasolina, de que le vamos a importar petróleo, de que vamos a hacer negocios, que al final eso no termina en nada, porque además Venezuela, pues hay que recordarlo, su aparato productivo está, por decirlo menos, bastante diezmado. Eh, pues lo que hace es como mostrar, querer mostrar una cara amable de Venezuela cuando lo que deberíamos estar haciendo es, si bien en una situación compleja, tampoco desconociendo la gravedad de lo que está pasando en el vecino país y cómo en la medida en que ese régimen siga, Colombia va a seguir pagando un alto costo por lo que representa para nosotros la migración, los problemas de seguridad en la frontera, el hecho de que Venezuela se haya convertido en un refugio, en un santuario estratégico y en una retaguardia estratégica para grupos criminales como el ELN o las disidencias de las FARC. Bueno, ha sido un gran gusto hablar contigo, ha sido muy claro y profundo para la audiencia regional sobre lo que acontece hoy en la hermana República de Colombia. Un gran abrazo desde Montevideo. Un abrazo a ti, querido Pedro. Un saludo.